Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día miércoles 18 de septiembre. Como les conté ayer, hoy vamos a conversar con el señor ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Buenas noches, Romeo, bienvenido. Buenas noches, Nacho, y gracias por la invitación y buenas noches a todos los televidentes que nos están sintonizando desde sus casas. Vamos a hablar de los temas que interesan, por ejemplo, el caso de Los Chorros, que ya se anunciaba ahí una mega obra. Vamos a hablar del... hay un diagnóstico sobre movilidad en San Salvador que es el que va a determinar cuáles son las obras que hay que hacer para descongestionar y para permitir un tránsito más adecuado. Vamos a hablar de un poco lo que hizo el gobierno pasado en relación a algunos pasos a desnivel y cosas así, que quiero preguntarle la opinión al nuevo ministro de Obras Públicas, cómo considera si esos trabajos resultaron o dieron resultado o siguen teniendo los mismos problemas de antes en circulación. Vamos a hablar, del presupuesto, a ver si nos suelta algo en relación al presupuesto 2020 en Obras Públicas. Vamos a hablar de la modalidad nueva que se quiere hacer en Obras Públicas, que tiene que ver con asocios público-privados o concesiones, no lo sé. Hablaremos esos temas principalmente. Y algo también de tránsito, ¿no? Nuevo mecanismo para cobrar multas. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Romeo, vamos a empezar por Los Chorros, porque obviamente una cosa que preocupa todavía mucho a la gente. Es impresionante cómo, a pesar que se han hecho obras y obras, Los Chorros sigue siendo un problema tremendo todos los días, y uno se da cuenta, aunque no pase por ahí, pero obviamente en las redes sociales queda retratado, ¿no? Que la gente te dice: llevo 1 hora y media, llevo 1 hora, nadie ayuda, no veo un policía, no veo un gestor de tránsito y no podemos pasar y vamos a llegar tarde al trabajo. Sí. Al final, ¿qué se ha decidido? Sí, la verdad que el problema de Los Chorros nosotros lo estamos abordando de una manera integral. Sabemos que es una problemática que viene de años. De hecho, nosotros desde el principio empezamos a revisar qué es lo que se había hecho, cuáles eran los planes que se tenían, y la verdad que no encontramos ninguna solución para el problema de Los Chorros. De hecho, lo único que se planteaba era seguir haciendo lo que se ha estado haciendo, poner mallas en el talud, obras de protección, que al final hemos visto que no resuelven el problema. De hecho, te comento que hoy mismo, hace un par de horas, hubo un deslizamiento de roca en la carretera de Los Chorros, que es la misma problemática que ha estado de siempre. Y eso nos confirma que eso no es la solución, que seguir colocando obras de protección, nosotros no vamos a tener una salida. Entonces nosotros lo hemos visto la problemática desde 2 vías. Desde la vía del riesgo, que es parte vulnerable para todas las personas que se han perdido infinidad de vidas en esa carretera, y desde la parte de ampliación de la vía, porque de hecho, según los estudios que nosotros tenemos, ya la carretera hace 10 años sobrepasó su carga vehicular, ya necesita una intervención, pero también nosotros sabemos que aunque hagamos la carretera a 10 carriles, no vamos a solventar el problema. Es decir, no solo es ampliar una carretera la solución del tráfico, sino que también hay un tema de transporte público que hay que darle a la población de calidad para que se mueva de transportarse en un carro particular a transportarse en un bus, pero que sea seguro, de calidad, moderno, entre otros tipos. Entonces nosotros estamos trabajando en eso. De hecho, este proyecto vamos a lanzar una licitación, esperamos que antes de finalizar este mes. ¿Proyecto para qué? ¿Qué proyecto? El proyecto de Los Chorros, vamos a lanzar un estudio de factibilidad y de diseño. ¿Pero para qué? ¿Para ampliar la carretera o para solucionar el problema de los derrumbes? Las dos cosas.
De Las hecho, dos cosas. estamos viendo las dos cosas. Estamos viendo, por ejemplo, que podría ser un viaducto, que es un puente en la quebrada, o podría ser en la parte vulnerable, que son cerca de 1.6 kilómetros, o podría ser un túnel falso. Entonces, obviamente en el estudio de factibilidad vamos a determinar todo esto y también son 2 meses de factibilidad y luego viene la parte de diseño que son 6 meses, al final son 8 meses lo que va a durar el proceso, pero esperamos que este mismo mes lancemos la licitación. Un mes antes de terminar el pasado gobierno yo entrevisté al ministro en ese momento de Obras Públicas, Elio Martínez, y él me decía que en el caso de Los Chorros sí había un proyecto de túnel, que dijo que era la solución, pero que ellos no habían podido hacerlo por un problema de dinero. No tenían presupuesto para hacer el túnel, pero que habían estudiado el caso de los túneles, y la verdad que yo también conozco casos de, incluso en cordilleras, donde hay mucho derrumbe permanentemente. La carretera va por entre medio de túneles, ¿no? Se ponen túneles en la parte donde hay mucho, y que yo sepa, nunca ha habido un problema, digamos, incluso en territorios sísmicos. Sí, fíjate que ¿Qué factibilidad tiene el túnel? ¿Tienen ustedes claro qué factibilidad tiene? Sí, de hecho es una de las alternativas. De hecho tenemos 3 alternativas. Está el túnel, está el viaducto y hacer un ¿El viaducto qué sería? ¿Hacer una especie de salida? Sí, dejar la carretera y hacer un puente en la quebrada, ¿verdad? Entonces está esa alternativa también que la estamos visualizando y la otra es seguir haciendo obras de protección, pero ya sabemos que esa no es la solución. Obra de protección yo creo que ya no. Eso de hecho está descartado. Sí se tenía que considerar para ver cuál es la alternativa que de verdad solucione el problema. Entonces, nosotros consideramos que podría andar entre un túnel falso o un viaducto. ¿Por qué tú dices túnel falso? Porque no es un túnel que va bajo tierra. Así es. Ya. Así es. Correcto. Es un túnel básicamente para que si hay derrumbe caigan las rocas. Caiga la ropa en el techo del túnel y siga, digamos, para abajo. Así es. Y no, digamos, obstaculice la carretera. Así es. Ahora, nosotros lo estamos viendo mucho más integral porque, como te comento, ya la carretera hace 10 años sobrepasó su carga vehicular, entonces también hay un tema de ampliación. ¿Se puede ampliar la carretera a Los Chorros? Sí, de hecho, nosotros ya lo hemos incluso estimado, ya estamos haciendo ciertas estimaciones de derechos de vía o algunas estimaciones de costos que vamos a tener y muy pronto vamos a dar la noticia de la respuesta que le vamos a dar a la población sobre el tema de Los Chorros y que de verdad va a venir de una vez por todas a solucionar este problema, ¿no? Ok. Por mientras, y para que le quede claro a la población que pasa por Los Chorros, que es bastante gente, ¿cuánto tiempo más dura el dolor de cabeza? Sí, nosotros esperamos este mismo mes lanzar la licitación del diseño. Más o menos vamos a tardar cerca de 8 meses y esperamos el próximo año ya licitar la construcción. Entonces, la verdad que hemos estado trabajando. O sea, año y medio más. Día. Más o menos. Pero eso no significa que no vamos a dar una respuesta. De hecho, mientras tanto, mientras se hace todo esto, estamos trabajando en el reordenamiento del transporte, estamos trabajando también para que hayan policías en toda esta carretera que estén pendientes, que no hay horas restringidas para los vehículos de carga, entonces que estén pendientes de eso, porque de hecho a veces suceden accidentes y por un accidente se genera un gran tráfico, las personas se tardan hasta 2 horas cuando hay un accidente en esa carretera para llegar a su trabajo o para llegar a su casa. Entonces, sí estamos trabajando para tener intervenciones mucho más rápidas en temas de asistencia viales por parte del Ministerio. De hecho, cuando llegamos, te comento que las grúas que teníamos estaban obsoletas. Entonces, nosotros llegamos para levantar las grúas y poder trabajar, porque no teníamos ninguna funcionando. Y de hecho, incluso las que tenemos ahora, solo son 2. Va a cambiar esto porque yo sigo escuchando por parte de la gente decir: no hay ni un gestor de tránsito en 2 kilómetros, no hay ni un policía en medio de Los Chorros, donde se sabe que siempre hay problemas, no hay nadie. ¿De quién depende que haya o no haya? Porque yo también me llama la atención, por ejemplo, que por donde yo circulo, normalmente hay, pero hay veces que no hay. Entonces uno dice, ¿de qué depende que haya ayuda o no haya ayuda en policial o de agentes Sí, que ayudan al tráfico? En el Viceministerio de Transporte se contrató un outsourcing para contratar a los gestores de tráfico. De hecho, al principio, cuando nosotros llegamos, nos dimos cuenta que muchos de ellos vivían en Santa Ana y los ocupaban básicamente para hacer
campaña política, no para gestión de tráfico. Ya. Entonces, y otra parte sí estaba contratada haciendo gestiones de tráfico. Hemos corregido eso, prácticamente tenemos la mayor cantidad de ¿Qué gestores. pasó con eso que estaban dedicados a hacer propaganda política? ¿Fueron despedidos? Hubieron cambios en algunos gestores de tráfico. Otros hubo cierto compromiso para que trabajaran, obviamente se les capacitaron porque a ninguno de los gestores de tráfico se habían capacitado. De hecho, nosotros hemos revisado todo este tema porque no puede ser de que se contraten por medio de un outsourcing y no haya ni tan siquiera una capacitación previa para dar gestión de tráfico. Entonces, si bien es cierto, sí se han tenido cierta problemática, pero nosotros ya estamos trabajando para que tengamos gestores. Siempre hemos hablado con el outsourcing para que en caso que un gestor falte a algún lugar o algún punto crítico que nosotros hemos definido, pues que inmediatamente incluso se pueda cambiar, porque la idea es trabajar para la gente y de verdad solucionar este problema de tráfico, aunque sabemos que incluso poniendo gestores de tráfico esta no es la solución. La solución es mucho más integral, tiene que ver con el reordenamiento del transporte, tiene que ver también poner, por ejemplo, tecnología. Actualmente te comento que con la policía hemos coordinado, adicional de señalizar ejes preferenciales, la policía está haciendo ciertas intervenciones en algunas calles y está movilizando vehículos que están obstaculizando el tráfico en ejes preferenciales, colocan multas o decomisan placas, entre otro tipo de cosas. ¿Se está haciendo eso? Yo no lo he visto. Se está trabajando, de hecho nosotros lo estamos subiendo en redes sociales. Lo que sí es que no damos abasto con la policía que tenemos. Eso te iba a preguntar. Tengo entendido que hay 300 policías de tránsito en el país. Son 300 policías de tránsito. Lo que es absolutamente irrisible. Sí, así es. Porque solo San Salvador debería tener 700 a lo menos. Sí, pero incluso aunque lo aumentáramos, aunque pusiéramos 1000 policías, yo creo que nunca daríamos abasto. Lo que hay que incorporar en este tema es la tecnología que nos ayude a controlar la gestión de tráfico como lo han hecho países desarrollados como Estados Unidos, en Europa, donde hay semáforos inteligentes que tienen sensores y que los vehículos, los semáforos se sincronizan de acuerdo al tráfico, sí. Por ejemplo. También que se puedan poner multas por medio de cámaras y también por medio de semáforos inteligentes, que si alguien invade un carril, que es uno de los principales problemas que tenemos actualmente, o va en sentido contrario, que inmediatamente se multe. Ok, para terminar este tema, Romeo, obviamente, yo lo he dicho muchas veces, no hemos tenido viceministerio de Transporte, ni ministro de Obras Públicas responsable de su viceministerio, porque depende viceministerio en relación a hacer algo. Sí. O sea, creo que ha sido un problema del país absolutamente ignorado. Aquí, digamos, el desorden en el tráfico es tremendo. Aquí no se ve orden, aquí no se ve un policía sacando multas siempre, sino que cuando se acuerdan, vamos a hacer un plan hoy día, vamos a sacar multa. La gente se prepara porque sabe que van a sacar multa por 3 días. Al cuarto día ya no, y pasará 1 mes, 2 meses y no harán lo mismo. Entonces, es como que tú a tus hijos, a lo lejos, digamos, les pusieras reglas y el resto del tiempo no se las pones. Entonces, eso no funciona, por lo menos en tráfico. ¿Hay garantía de parte de ustedes de que el viceministerio va a trabajar y va a ordenar? Porque la labor del viceministerio básicamente es ordenar y obligar a que se cumpla la ley de tránsito del país, que no se cumple. Sí, de hecho estamos trabajando en eso. Hoy ya no trabajamos como antes, que básicamente eran islas, ni se podían ver el ministro con el viceministro de Transporte. Era prácticamente otro mini ministerio, digamos, el viceministerio de Transporte. Ahora estamos trabajando en conjunto y de hecho tenemos varios planes para el tema del reordenamiento del transporte, para mejorar todo esto. Te comento que de las cosas, para decir lo poco que se ha hecho en temas de tráfico, una de las principales cosas que hicimos fue definir puntos críticos y mandar a gestores de tráfico a esos puntos críticos. Y por ejemplo, en el Luceiro tuvimos comentarios positivos. De hecho, muchas personas aplaudieron que teníamos gestores y que implementamos algunas medidas para gestionar el tráfico. Y nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué ha pasado? Si lo único que hicimos fue definir puntos críticos, obviamente se capacitaron a los gestores, pero eso significa que prácticamente no se había hecho nada, ni tan siquiera un listado de puntos críticos para mandar a los gestores.
Entonces, y estamos trabajando en diferentes cosas. Por ejemplo, ahora la población denuncia que algún microbús o bus va en sentido contrario y nosotros, o se sube en una serie y nosotros inmediatamente, ya lo he visto, en un par de horas vamos y reaccionamos. Pero obviamente esto se trata, digamos, de una forma de ser permanente, sí, porque el tráfico es una cosa, digamos, que es un problema en todas partes del mundo y todo depende de la seriedad de la autoridad que está presente para que se cumplan las normas. Voy al corte, volvemos rápidamente. Yo tengo dudas, tú hablaste de Luceiro, me recordé otro redondel en El Salvador. Todos los redondeles son problemáticos. Yo quitaría los redondeles, digamos, yo no sé por qué hice tanto redondel. Es raro, digamos, ¿cierto? Sí. Y voy a hacer lo que dije ayer. En Washington sí, porque en Washington manejan de diferente, pero El Salvador está lleno de redondeles y en cada redondel es un problema de tráfico tremendo. Vamos al corte, ya volvemos. Yo tengo entendido que el redondel es el segundo segmento de debate gracias a Cosabi Ahorro y Crédito, que te invita a realizar el movimiento más inteligente de tu vida al consolidar tus deudas. Pide más información en cualquiera de las 5 sucursales o llama al PBX 2241 4200. Cosabi Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241 4200. Cosabi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Primer sorteo, 30 de noviembre. Tenemos la fotografía de lo que ocurrió en Los Chorros, un pequeño deslizamiento, a ver si podemos mostrarla, pero junto con eso que tú nos digas, digamos, ¿va a provocar algún tipo de situación diferente, no? En efecto, los amigos, buenas noches, los
colegas de DCS No se ve. Noticias están subiendo esta información con la foto específicamente del deslizamiento en una de las zonas de la carretera Los Chorros, don Nacho. Ok. ¿Va a provocar algo para mañana? No, de hecho, he conversado con las personas, ahorita está fluvial, de hecho, en el lugar, y básicamente se va a remover la roca que ha caído, no es nada grave, y vamos a determinar las causas. Normalmente, prácticamente esta es parte del volcán, está determinada por dos partes, un estrato rocoso y un estrato que es de tierra, y es donde normalmente no ha sido tan estable esta parte de tierra, y es ahí donde se provocan ciertos deslizamientos. Entonces, por eso nosotros estamos buscando una solución totalmente definitiva al problema de los chorros, y muy pronto la población Ustedes han va a conversado, conocer de vuelvo a los chorros siempre es importante. ¿Ustedes han hablado con estos especialistas, creo que japoneses, que estaban trabajando ahí? Sí, de hecho. ¿Qué les dicen ellos? Porque lo que se decía antes es que ellos daban fe que eso iba a quedar bien, esas mallas protectoras. Sí, de hecho se ha hablado con ellos sobre este tema, con ellos hemos trabajado también en la alternativa definitiva para esta problemática, y si bien es cierto, lo que pasa es que no se ha usado, digamos, las mallas que ellos decían, también se ha colocado otro tipo de mallas. Ahora, Japón sí nos ha donado ciertas mallas que tenemos ahorita, de hecho 300 metros que se van a colocar en los taludes de los chorros. Pero a pesar de eso hemos analizado de verdad si esa es una alternativa que va a solucionar el problema, y hemos determinado que no va a solucionar. Entonces, por eso hemos descartado esta parte y hemos determinado hacer una solución totalmente alternativa. Volvamos al tráfico. Ayer me decía Luis Rodríguez que se estaba haciendo un diagnóstico sobre movilidad en San Salvador. ¿De eso va a depender todo lo que se haga a nivel de tráfico? A nivel de construcciones también, obras? Sí, de hecho nosotros estamos trabajando, el BID ha sido parte fundamental de todo este tema de movilidad con nosotros. De hecho nos donó $500,000 en fondos no reembolsables. Este $500,000 nos sirvió como un software donde se determina la movilidad de las personas desde su origen hasta su destino con datos de telefonía celular. Entonces, de hecho, somos los primeros en Centroamérica en tener este tipo de tecnología. Con eso nosotros tenemos un modelo de transporte, podemos definir las rutas. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros hacemos una apertura de calle, si hacemos un cierre de calle, si quitamos un redondel, si ponemos un redondel, por ejemplo? ¿O qué pasa si desviamos todo el tráfico de los buses para una ruta? ¿Qué pasa con toda la movilidad de las personas? Entonces, ahorita nosotros estamos estudiando este tema. De hecho, el Viceministerio de Transporte se está capacitando para manejar este software M4, y muy pronto, de hecho hoy tuvimos una simulación de algunas rutas, y ya muy pronto la población va a conocer de verdad un plan integral sobre movilidad, porque estamos considerando diferentes alternativas, desde la movilidad dura, movilidad blanda, movilidad de las personas dentro del área metropolitana, el tema del reordenamiento, que es muy importante. Yo creo que en tema de transporte colectivo se ha hecho muy poco. Yo tengo la impresión, Romeo, de que siempre ha habido algún tipo de estudio. Ustedes están haciendo otro, que bueno, siempre los estudios más actualizados son buenos, pero siempre ha habido estudios. Lo que no ha habido es la voluntad de aplicar las recomendaciones de esos estudios por una razón muy simple, y es que siempre se tocan intereses. Entonces, cuando el estudio señala es que los buses deben pasar de aquí para allá y no de acá para allá, entonces vienen los buceros y dicen, no, lo oponemos, vamos a hacer paros si ustedes hacen eso. Y el ministro se asusta y al final no se hace nada. Entonces, al final, por beneficiar a 2, 3 dueños de buses, pues se perjudica a toda la población. Entonces, yo quiero que tú me digas sobre eso, porque todo depende de la voluntad política de una autoridad para hacer las cosas que debe hacer, y no digamos que al primer valladar que se le presente va a quedar bien con cualquiera y no con la mayoría. Sí, de hecho hoy existe esa voluntad. Yo quiero decirles algo, que al final si el usuario está bien, los empresarios van a estar bien, que eso es fundamental en el tema del no siempre lo entienden. Yo creo que no siempre se entiende, claro. Nosotros, de hecho, ya nos hemos sentado con algunos empresarios. Muchos se han quejado porque hemos colocado diferentes multas en caso de denuncia.
pero es parte del reordenamiento. De hecho, con este tipo de tecnología que queremos incorporar, al principio van a ser infinidad de multas. Claro, va a llegar el punto que nos vamos a ir ordenando en todo este tema de invasiones de carril, de ir en sentido contrario, de subirse en acera y no respetar el paso peatonal. Y si bien es cierto, los gobiernos anteriores han hecho muy poco, pero en este nuevo gobierno sí hay voluntad para trabajar, sí hay voluntad para cambiar todo este tema y de verdad reformar y darle un transporte digno, de calidad a toda la población, que es lo que se merece. Yo creo que es lo menos que podemos darle, si tenemos un 70% de personas que se están movilizando en el transporte. Entonces, tenemos una gran cantidad y hay diferentes personas que se movilizan en motocicletas o en otro tipo de vehículos y muchos de ellos lo hacen por la inseguridad que van a tener o porque no es de buena calidad. De hecho, los buses van saturados de personas, hay personas que van prácticamente afuera del bus. Entonces, son cosas que nosotros ya estamos trabajando. De hecho, hace un par de días se multó a una empresa porque tenía buses prácticamente obsoletos y los estaba utilizando para transportar pasajeros. Entonces, sí estamos cambiando este tipo de cosas que se estaban dando en el pasado. Si bien es cierto, hay diferentes cosas que se tienen que hacer, porque esto solo es una parte, solo es el principio de todo lo que vamos a hacer. Entonces ya lo estamos estudiando, lo estamos trabajando y muy pronto vamos a dar las soluciones que de verdad se tienen que dar en este tema. Ok. Ustedes dijeron que van a ver una forma, buscar un nuevo mecanismo para cobrar las multas. ¿Qué significa eso? Porque las multas no se pagan o se pagan muy tarde. Sí, la verdad que nosotros estamos estudiando una reforma de la ley de transporte y de tránsito. Prácticamente estamos definiendo algunos cambios porque sabemos que el problema no es, como dicen algunos diputados o algunos analistas, que es aumentando la cantidad de multas, aumentándolo de 5714 a $500 o a $800. De hecho, esa no es la solución es que de verdad la multa que se imponga se paga, porque hay muchas personas que no están pagando las multas. De hecho, nosotros nos hemos encontrado con buceros que tienen hasta 54 multas aplicadas y no han pagado ninguna. Sí, claro. Entonces, obviamente hay que hacer ciertas reformas, porque por ejemplo, con el tema de la tecnología, hay que hacer ciertos cambios, como por ejemplo que la multa sea al vehículo, no sea a la persona directamente. Hay que ver todo este tema legal para trabajarlo y que de verdad llegue a solucionar el problema. También, por ejemplo, si alguien no pasa la prueba de gases, lo que se le aplica a alguien es una multa. El 70% de todo el transporte no está pasando la prueba de gases. No. Entonces... no estamos muriendo aquí y el Estado pagando las consecuencias porque tiene que atender mucha más gente con problemas respiratorios. Entonces... Y según el reglamento de tránsito, lo que se le aplica es una multa que incluso hacen lo posible para evadir pagarla. Entonces, lo que aplicaría es decomisar, porque ese transporte no puede circular. Correcto. Ojalá. Entonces, son cambios que nosotros ya estamos trabajando y que de verdad solucionen esta problemática de una vez por todas. Ok. Obviamente el tránsito es tremendamente importante y requiere de un orden absoluto, y yo creo que en todas partes del mundo cada vez son más fuertes las normas de tránsito, ¿no? Para poder convivir, si no, no se puede convivir, sí. Si no, no se puede garantizar que la gente llegue a su hora al trabajo o a un colegio, etcétera, etcétera. Quiero entrar a una temática un poco diferente sobre el presupuesto y sobre la forma de financiamiento que se van a hacer en todas estas cosas. También vamos a hablar del bypass de la Libertad. ¿Me queda tiempo de este bloque? Creo que un par de minutos nomás. Ok. Respóndeme en este bloque por lo menos, que tenemos 2 minutos, en relación al presupuesto. El presupuesto que ustedes van a presentar, me imagino que ya está porque tienen fecha hasta el 30, les queda solamente 13 días para presentarlo. ¿Es un presupuesto mayor que los años anteriores? No con razón a este año, porque este año fue un año anormal, porque cuando hay cambio de gobierno los presupuestos bajan, pero es un presupuesto mayor a los presupuestos usuales de los últimos años. Sí, bueno, en obras públicas sí ha tenido un leve aumento, sí es leve, cerca de 5 a 10 millones de dólares. Claro, esto es lo que se cuenta con fondos del Estado y parte de fondos de préstamos que ya se tenían de proyectos como por ejemplo el periférico Gerardo Barrios, otro tipo de proyectos que nosotros estamos ejecutando como caminos rurales, que son cerca de 30 millones de dólares y son intervenciones puntuales en calles que han sido por años abandonadas de tierra y que nosotros vamos a hacer intervenciones. Entonces, estos son ya préstamos que ya se tienen
Más o menos de inversión, nosotros tenemos cerca de 95 millones de dólares. Sabemos que con una inversión de 95 millones no vamos a tener el impacto necesario dentro de la economía, pero estamos trabajando, por ejemplo, con temas que de verdad resuelvan y que tengan un crecimiento económico para la población. Por ejemplo, el proyecto de Los Chorros, yo sé que ya hablamos sobre el tema, pero para decirte, se está perdiendo cerca de 60 millones de dólares al transitar en el tema de depreciación, gasto de combustible, llantas, aceites, etcétera. Según las estimaciones que nosotros tenemos, pues pasan cerca de 60,000 vehículos en la carretera, diarios en promedio. Entonces, solo calculando horas pico estamos perdiendo 60 millones, más las intervenciones que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas de 6 millones al año aproximadamente. Entonces estamos gastando 66 millones de dólares, yo creo que en unos 3 años ya hubiéramos recuperado cualquier tipo de infraestructura que hubiéramos hecho. Entonces, ya estamos revisando este tema para poder hacer este proyecto. Este proyecto, la idea es comenzarlo a ejecutar el próximo año. Esto se va a sumar a lo que ya tenemos en monto de inversión. Claro, tiene que venir de un préstamo, pero un préstamo que lo vamos a poder recuperar, porque es una inversión que, como te digo, estamos perdiendo 66 millones de dólares. Esos 66 millones de dólares lo vamos a invertir en esta obra de infraestructura y que nos va a ayudar a potenciar y desarrollar. De hecho, todo Occidente, el puerto de Acajutla, se conecta con esa carretera. Entonces, es muy importante. Ok. Pero obviamente tú dices, va a haber un leve aumento, 10 millones aproximadamente el presupuesto para obras públicas el próximo año. Eso, tú dices, no va a alcanzar. Pero ustedes han hablado de asocios públicos privados, que es una modalidad muy interesante que se viene discutiendo en El Salvador desde hace 25 años, que han viajado un montón de diputados y ministros y presidentes a ver cómo es esto y nadie se atrevió a implementarlo. Vamos al corte, ya volvemos. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. ¿Sabían que el Sistema Fedecrédito es la red financiera con mayor cobertura nacional porque está presente en 195 municipios del país? Sistema Fedecrédito, obtienes un 15% de descuento para que puedas llegar hasta donde quieras y disfrutar a tus artistas favoritos. ¡Pásate ya!
Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Quiero que hablemos de los socios públicos privados, que es una modalidad totalmente diferente. Yo he escuchado decir a presidentes latinoamericanos decir lo que antes nos gastábamos en obras públicas, hoy que tenemos a socios públicos privados, lo gastamos en educación y salud. ¿Ya? Porque al final el presupuesto es uno solo y tú tienes que saber cómo lo gastas. ¿Ya? ¿Qué tan cierto es que ustedes van a apostarle a estos socios público-privados que aquí hasta se han demorado años en aprobar la ley, que ahora existe ley, pero nunca se han aplicado? De hecho, ya se lanzó la primera licitación de un asocio público-privado por medio de CEPA, que digamos, a pesar que por años se había dejado de lado este tema de socio público-privado, pero el gobierno lo reactivó y prácticamente fue en los primeros 100 días de gobierno que se activó. De hecho, ya estaba en los 100 días y el día 101 fue que se publicó, el del aeropuerto. Ya. Adicional, nosotros en el Ministerio de Obras Públicas estamos analizando algunos asocios públicos privados que podrían desarrollarse en el anillo periférico. De hecho, desde el año 90 se ha hablado del anillo periférico y pues creo que ningún gobierno desarrolló esas obras porque prácticamente yo creo que todo se ha movido de acuerdo al interés de quienes han estado a cargo. Por ejemplo, se hablaba del bypass de San Miguel y pues nadie lo hizo. Hicieron el bypass de Usulután porque Tony Saca vivía en Usulután, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí ya tenemos un diseño. Obviamente el diseño está desfasado, estamos tratando de actualizar ese diseño del anillo periférico y tenemos datos. Porque había un anillo periférico que básicamente tenía dos partes, ¿no? Si no me equivoco, para aquí estuve buscando. El anillo periférico al sur y otro un corredor norte, ¿no? Sí, de hecho está el anillo periférico. Hay un estudio de prefactibilidad, sí, que todavía está trabajando el BID y Banco Mundial en eso. Sí, de hecho el BID, por medio de FOSEP se ha hecho el estudio de factibilidad del anillo periférico norte. Prácticamente conecta desde la Universidad Nacional y nos lleva hasta donde está la Universidad Don Bosco. Claro, hay una parte de carretera ya existente que consideramos que eso tiene que ser inversión pública y hay otra parte que, de acuerdo al estudio de factibilidad, todavía no nos lo han entregado, solo tenemos un borrador, lo que nos dice es que hagamos un asocio público-privado para poder hacer este tipo de obras. Claro, el asocio público-privado va a tener que tener recuperación de ese dinero por medio de algún tipo, ya sea de peaje o pago de disponibilidad. Claro, no es que se ha tomado una decisión de parte del gobierno, sino que lo estamos ahorita analizando este tema. También está el anillo periférico sur, que prácticamente... Pero la decisión de hacer asocio público-privado está... Sí, de hecho está, ¿no? Nosotros estamos viendo esas iniciativas, estamos entrándole a este tema, pero... O sea, ustedes pueden decir, lo que tengo yo para presupuesto, lo que yo puedo tener de presupuesto es tanto, me da para muy poco, pero yo puedo hacer el doble haciendo socio público-privado. Sí, es correcto. De hecho, por ejemplo, el periférico norte andaría por un costo de 180 millones de dólares aproximadamente, y el sur por cerca de 300 millones de dólares, entonces con inversión pública tradicional sería un poco más complicado hacer este tipo de obra. Claro, son carreteras que no existen, son calles que alternas, digamos, la población podría irse por una vía o podría optar por irse por una vía más rápida. Se está analizando, ahorita no nos han dado todavía la factibilidad del norte, el del sur pasa por el Boulevard Sur, pasa por el Redondel Utila, nos lleva hasta Nuevo Cuscatlán y de Nuevo Cuscatlán sale para llegar a Comalapa. Y también hay un periférico oriente que nos conecta de Comalapa hasta la ex cárcel de mujeres. Ahorita ese está en prefactibilidad, nosotros ahorita lo estamos estudiando. Consideramos que pueden ayudar a solventar el tema del tráfico y la movilidad logística principalmente porque la carga está entrando por San Salvador y podría desviarse por otra ruta y no tener que entrar por San Salvador. Claro, lo estamos viendo de manera integral porque, por ejemplo, el anillo periférico norte no queremos que sea un paso de desnivel, como ha sucedido con el Maferrer o como con el paso al Jaguar, que prácticamente son obras que se inauguraron y el día siguiente había una
congestión vehicular en el lugar. Entonces nosotros lo estamos viendo de una manera más holística, porque, por ejemplo, al hacer el anillo periférico norte, muy probablemente Los Héroes hay un colapso de la calle. Entonces estamos analizando todo este tema. Podría ser que... ¿Y los asocios serían de qué tipo? ¿En qué tipo de modalidad de asocio han pensado ustedes? Un asocio público-privado donde... la obra, la inversión se haga a través de la empresa privada. ¿La hace la empresa privada? La hace la empresa privada. ¿La costea la empresa privada? Sí, la costea la empresa privada y se le da en concesión por tantos años. Y se le da concesión por X cantidad de años, es correcto. Obviamente todo esto tiene que haber un estudio de estructuración de APP para ver si es viable que sea socio público-privado o no es viable. ¿En entrar en asocios públicos privados? Sí, de hecho muchos inversionistas nos contactan a los diferentes ministerios y nos dicen que si hay iniciativas de asocio público-privado, pues que ellos con gusto, empresas internacionales, claro, que están... Hay mucha experiencia en eso, hay mucha... Es correcto, y pues que están dispuestos a invertir, conocen lo que está sucediendo en El Salvador, incluso empresas de Costa Rica, de España, de Italia, que nos han llamado, han tratado de buscar por si tenemos algún proyecto de asocio público-privado para poder venir a invertir en El Salvador. Han escuchado mucho que se han reducido los niveles de inseguridad y esto ha traído bastante inversión para el país. Ok, pero de todas maneras, digamos, hay muchas empresas en el mundo que están esperando que un país se abra al asocio público-privado. Sí, lo que pasa es que no todos los países se abren al asocio público-privado. Muchas veces es un problema ideológico, sí, ¿ya? Más que otra cosa. Sí, nosotros lo estamos incorporando. Claro, estamos todavía en etapa de estudio. Todavía no se ha tomado una decisión concreta sobre, por ejemplo, hay que ver si este anillo periférico va a ser factible, hacer un asocio público-privado, puede ser que no sea factible, por ejemplo. Y claro, siempre viéndolo como una ruta alterna, no le vamos a cobrar nunca a una persona por pasar donde vive, por ejemplo. Y tampoco sabemos si va a ser peaje, todavía eso está en estudio, claro, los estudios dan ciertas recomendaciones, pero todavía está en análisis. Ok. Dime... lo del bypass, quiero hablar de dos bypass, pero el de la Libertad. Entregaste los antecedentes a la Fiscalía General de la República hace aproximadamente 5 días. Sí, más o menos. ¿No has tenido noticia de eso? No, pero sí sabemos de que la Fiscalía va a actuar. Hay pruebas contundentes que nosotros hemos entregado, de hecho... Básicamente lo que usted le prueba contundente es el adelanto de dinero sin que la obra se haya estado haciendo, ¿eso es? Sí, y no solo eso, sino que incluso hay relaciones personales del exministro con la empresa. ¿De quién? Relaciones de amistad. ¿De cuál de los dos exministros? Del anterior, del último. De Eliú Ayala. Es correcto. Entonces, Perdón, Eliú Martínez. Le cambié nombre. Sí. Sí. ¿Eliú Ayala? Ayala. Disculpe. Ya. Sí, de hecho, prácticamente, bueno, la empresa se le adjudicó, firmó un contrato en el mes de diciembre de 2017. Prácticamente a los 2 meses, cerca de los 2 meses, ya se le estaba diciendo al exministro que había que caducar el contrato, porque la empresa no tenía la capacidad, porque habían títulos falsos, habían ingenieros que estaban trabajando con títulos falsos dentro de la obra, dentro del proyecto. Ya se le estaba diciendo también que si continuaba el ministerio con esta empresa trabajando en este proyecto, no se iba a poder ejecutar y iba a haber una tardanza en la ejecución de las obras. ¿Escuchaste lo que él dijo en redes sociales, que apareció en redes sociales Eliud diciendo de que él podía demostrar absolutamente todo y que tenía las manos limpias, que no tenía nada que ocultar? Sí, yo creo que cualquiera va a tratar de lavarse las manos en este tipo de casos. De hecho, dice que es una oportunidad. ¿Tú no crees que puede haber errores ahí? ¿No? ¿Tú crees que hay culpabilidad? Yo creo que sí. De hecho, él dice que es una oportunidad para esclarecer los hechos. Yo creo que esta es una oportunidad para que devuelvan lo robado. Porque... ¿Tú crees que Eliud robó? Yo creo que la Fiscalía va a determinar qué es lo que ha sucedido al final, ¿verdad? Pero yo creo que es una oportunidad para esclarecer todo este tipo de hechos que se han dado, no solo en esta obra, sino en el Chaparral, en el Citrams, en el Ministerio de Obras Públicas, que de hecho aquí traigo unos documentos donde se hacían convenios con alcaldías y se daban, por ejemplo, televisores, refrigeradoras, cocinas,
entre otros aires acondicionados y que nunca llegaron al ministerio y que esos se utilizaban para campaña o me imagino que se los llevaban o para uso personal, pero usaban incluso fondos públicos para beneficiarse. Con el bypass, por ejemplo. ¿Este mismo ministro o también el anterior? Prácticamente son los anteriores, los dos anteriores. De hecho, por ejemplo, para darte un dato, con la municipalidad de Sonzacate, por hacer una calle se dieron 3 refrigeradoras MAVE por $1,287. Es decir, se hizo la calle. Normalmente cuando se hace un convenio, el convenio debería de haber implicaciones para hacer esa obra. Puede ser pago de personal, puede ser mezcla asfáltica, puede ser reparación de maquinaria, pero ¿qué tiene que ver una refrigeradora con una calle? No tiene nada que ver. Y es obvio que este tipo de cosas se utilizaron para temas personales, o me imagino que quizás los ocupaban en el buen vivir, o no sé, pero hay indicios de cosas que se hacían dentro del ministerio que de verdad no están bien. De hecho, prestaron una maquinaria y a una empresa privada. Y el convenio dice, ese sí no lo ando para acá, pero incluso pueden llegar a preguntar en lo IRE, la información está clara, donde prestan la maquinaria y a cambio de prestar la maquinaria, lo que dice es que van a tener un porcentaje de utilidades, cerca de un 5% de utilidades, el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, están prestándole maquinaria a una empresa privada y dice que el ministerio va a ganar de las utilidades que tenga la empresa. Eso es prácticamente regalársela para que tenga fines privados. Es decir, utilizar los fondos públicos para que una empresa se beneficie. Creo que la población nunca va a estar de acuerdo con este tipo de cosas. Y esa es algunas pequeñas cosas. Así hicieron con el Bypass de la Libertad, así hicieron con el Citrams, así hicieron con el Chaparral, así hicieron con todo. Y por eso estamos así. Bueno. Tengo un minuto, pero quiero hablar del bypass de Lourdes, porque es tremendo pasar por ahí y a pesar que se ha arreglado la carretera y todo, se arma un gran congestionamiento por Lourdes. Van a hacer un bypass. ¿Para cuánto se tiene pensado y cuánto tiempo puede durar la construcción de este bypass? Sí, de hecho, el día de mañana te comento que lanzamos la licitación por medio de Fomilenio. La licitación ya de construcción de un bypass que lo que se va a hacer es prácticamente un intercambiador en el desvío de Opico. Ese intercambiador va a conectar con Zacacoyo cerca de 10 kilómetros de apertura de calle, 10.2 kilómetros, y de ahí en Zacacoyo va a haber otro intercambiador para irse para Sonsonate directamente. Entonces va a ser un bypass que va a aliviar y que es parte de los planes que nosotros tenemos. No pasaría por Lourdes. Ya las personas ya no tendrían que pasar por el poliedro por y todo el meterse pueblo, en Lourdes, sino que de una sola vez podría irse por esa vía y va a salir directamente por Zacacoyo y se va para Sonsonate. Ok. ¿Tenemos que ir al corte? Me parece que sí, ¿no? Sí, estamos atrasados. Vamos al corte, ya volvemos. Cinco, 4, 3, 2. Gracias.
Francisco Bonilla, buenas noches. Buenas noches, un placer saludarles. Estamos todavía terminando de revisar las opiniones de nuestros amigos televidentes. Revisamos lo que dice Mandy, dice: agradecemos que haya más control vehicular para que no se permita circulación de transporte pesado en horas de restricción en Los Chorros. He visto varios circulando a cualquier hora, dice el amigo Mandy Oli Ángel. Ojalá le preguntaran si se va a pavimentar la carretera del Playón en Tecoluca, San Vicente, y va a salir a la carretera al litoral, cerca de San Carlos Lempa, buscando para Usulután. Nos harían un gran alivián de Cojutepeque a Usulután, El Espino, Playa y otras de Oriente. El señor Ramos dice una pregunta para el señor ministro. Usted dice que dentro de su plan de mejoramiento de tránsito está la tecnología. Ahora bien, ¿cree que la tecnología podría superar los malos hábitos y falta de educación vial generalizada en todos los conductores? Le pregunta en concreto. Jaime Carballo dice: buenas noches. Las famosas multas, en especial a sector transporte, pueden ser aplicadas, pero no son pagadas. ¿Cuál es la alternativa que ustedes tienen para solucionar tales flaquezas? ¿Se podría sacar de circulación a un automotor cuyo motorista tenga multas acumuladas? Pregunta. Enrique Guardado dice: don Nacho, favor preguntar si hay algún programa de bacheo. Ya se volvió insoportable. Gracias. Javier Alvarenga dice: en Sonsonate hay una deuda histórica del Ministerio de Obras Públicas. Cerrar el retorno de la curva de la muerte en Nahuilingo o de Nahuilingo. Cientos de accidentes y fallecidos. Presenté varias cartas y recomendables para cerrar ese retorno, dice Javier Alvarenga. Juan Carlos Méndez: ¿por qué no sacan de circulación esos buses? No cumplen los requisitos, no merecen ese permiso. Ese 70% es un costo para todos. Hay que renegociar el subsidio al transporte público. Edwin Segovia dice: pregúntele al ministro por qué si las irregularidades en la carretera al puerto ocurrieron a finales del año pasado, insiste en mencionar el nombre de Gerson Martínez en la supuesta denuncia. Y el diputado del Partido Arena, David Reyes, dice: hay que ser más exigentes en el cumplimiento de la ley y resolver el litigio que desde hace años impide que se hagan las revisiones mecánicas en todos los vehículos. Vamos al estudio para la respuesta del señor ministro. Ok, como guste. Si se le olvida, yo le recuerdo. Tengo una pregunta más que se la voy a hacer inmediatamente. Dice: los asocios público-privados no siempre son factibles. La rehabilitación del aeropuerto de Ilopango se quiso hacer vía APP, pero la misma empresa que contrató Fomilenio lo descartó. ¿Qué harán si no es posible realizar estas obras por asocios público-privados y hay limitación de las finanzas públicas? ¿Cómo van a desarrollar todos estos proyectos? Sí, bueno, con el tema del tráfico vehicular de Los Chorros ya estamos buscando una alternativa de verdad que solucione el problema y a la par estamos estableciendo un plan para mejorar el control vehicular del tráfico pesado, el control vehicular que pasa sobre la Monseñor Romero, que sabemos que se hace un cuello de botella para ingresar a la carretera de Los Chorros. Entonces sí, ya estamos trabajando en un plan integral con ese tema, con el playón que dicen en San Vicente, de la calle, que hay que hacer una mejora sustancial. Nosotros sí ya tenemos un programa que estamos estableciendo con el BID de Caminos Rurales. Es una inversión cerca de 150 millones de dólares y ahí se están integrando diferentes proyectos. Entre una de ellas es esta calle que nos indica. Con el tema de la tecnología, sabemos que no solo hay que incorporar la tecnología, sino que es un tema más holístico, es un tema más integral. Hay que incorporar educación vial, hay que hacer revisiones mecánicas, que creo que lo mencionaba el diputado David Reyes, a los vehículos. Hay que poner orden. Hay que poner orden y creo que nosotros estamos trabajando en ese tema. Yo creo que la población muy pronto va a ver resultados mucho más positivos de lo que se están haciendo. Ahorita estamos acatando las denuncias que nos dan. De hecho, se han decomisado vehículos que están transitando piratas y que están transportando pasajeros. Se han hecho diferentes intervenciones en buses, en paradas.
vehículos que se suben a los pasos peatonales, que nosotros hacemos intervenciones puntuales, entonces sí, ya estamos trabajando en eso. Con el tema del bacheo, por medio de Fovial, estamos interviniendo prácticamente la red en casi todo el país, en la ruta Fovial. Obviamente también hay rutas que son municipales y que por años las municipalidades no han hecho intervenciones. Y yo sé que la población necesita una respuesta. De hecho, nosotros hemos hecho intervenciones en La Gloria, en La Lincoln, lugares incluso olvidados por años. Y a pesar que le correspondían a las municipalidades, nosotros hemos llegado como obras públicas para darle dignidad a todas esas personas en el marco del Plan Control Territorial. Entonces, se van a hacer ciertos convenios. De hecho, en ese caso hicimos convenio con la alcaldía, porque nosotros no podemos intervenir si no tenemos un convenio con la municipalidad, por no ser ruta MOP o ruta Fovial. Entonces, también las alcaldías tienen cierta responsabilidad y los invitamos a que trabajen también con nosotros, que trabajemos juntos para beneficiar a la población y mejorar toda la red vial del país. También en el tema de la circulación de los buses, ya estamos trabajando en renovar, en reformar la ley de transporte, de tránsito, porque esta no nos permite hacer algunos tipos de cosas, por ejemplo el decomiso de vehículos si no pasan la prueba de gases. Entonces sí, ya estamos trabajando en una reforma integral, y no solo en cambiar la ley, sino que de verdad en poner el orden que la población necesita para solucionar todo este problema. Sabemos que no solo infraestructura va a solventar el problema, sino que lo vemos de una manera más integral para que de verdad la población pueda tener todos estos problemas. Los asocios públicos privados, como dicen, no todos son factibles. De hecho, esto todavía está en estudio. Hay que ver un estudio de estructuración de APP con los periféricos para ver si son factibles, y en caso de no ser factibles, pues nosotros vamos a priorizar la inversión. Esa inversión que, de hecho, tenemos un plan de infraestructura donde se han priorizado cerca de 15 proyectos en temas logísticos que desarrollen y potencien y generen encadenamientos productivos a la población. Bueno, de hecho, El Salvador es el coordinador de movilidad y logística a nivel regional, y creo que esa es una oportunidad para que las infraestructuras dentro del país se puedan desarrollar y se puedan conectar con todo Centroamérica. Entonces sí, vamos por esa vía, y sabemos que tiene que haber una priorización de proyectos que generen este tipo de encadenamientos productivos y mejoren el crecimiento económico del país. Ok, ¿programa de bacheo? El programa de bacheo, sí, de hecho Fovial está trabajando en eso, y por eso también invito a las municipalidades, porque hay calles que son municipalidades y que ellos tienen que invertir en este tema. De hecho, hay un FODES que se les está dando para que puedan hacer este tipo de intervenciones. Muchos no lo hacen, priorizan otro tipo de proyectos, pero incluso hay lugares que, a pesar que le corresponden a las municipalidades, nosotros hemos intervenido en beneficio de la población. Ok. ¿Por qué trata de involucrar a Gerson? Pregunta una persona. Sí, la verdad que de hecho Gerson estuvo dentro del proceso antes de iniciar el proceso de licitación. Claro, puede haber cierta vinculación. Lo que nosotros decimos es que hemos presentado las pruebas y pues, no sé, por algo se dio aludido. Al principio no dijimos que era Gerson ni que era Eliud. Nosotros solo presentamos la prueba y lo primero que dijeron, no, estos indicios de corrupción no corresponden a mi periodo, corresponden al siguiente. Y el otro igual trata de lavarse de alguna u otra manera las manos, pero sí, nosotros consideramos que sí hay indicios de corrupción. De hecho, en diferentes ocasiones la supervisión, incluso la empresa que es asocio, que es una empresa salvadoreña con una colombiana, la empresa colombiana, incluso ellos mismos dicen que se caduca el contrato y no hicieron caso. Dentro del Ministerio de Obras Públicas, incluso ellos rumoran que desde el principio ya sabían que la empresa no iba a cumplir, y ellos mismos dicen que a la empresa le hicieron que cumpliera, y que, bueno, la colombiana solo fue un esqueleto prácticamente, porque los ingenieros colombianos no venían al país. De hecho, hay informes donde la misma supervisión pregunta dónde están los ingenieros colombianos. La empresa como tal, la empresa salvadoreña, subcontrató empresas acá en El Salvador, que de hecho nos han llegado a cobrar a nosotros, al Ministerio de Obras Públicas, porque no les han pagado el poco de obras que se hizo, cerca de un 18% de avance. Entonces, es obvio que no tenían la capacidad, ni la capacidad técnica, ni la capacidad para construir este tipo de obras. Tenían que subcontratar otras empresas, incluso aún así, por obvias razones, no cumplieron.
estuvieron en diferentes proyectos, estuvieron en Fluvial, se le dieron cerca de 4 o 5 contratos. De hecho, hay memorándum antes de que se le dieran estos proyectos donde los mismos técnicos del MOP decían no se los den y a pesar de eso se los dieron. Y de hecho te comento que incluso tiene proyectos que tienen retrasos. De todos los proyectos que ellos tienen en Fluvial, en los que tienen en el MOP, tienen retrasos, en todo tienen retrasos. Y en los proyectos anteriores, que si bien es cierto lo finalizaron, algunos no lo finalizaron ellos, sino que tuvo que venir otra empresa a finalizarlo. Entonces ya habían experiencias en el pasado de que la empresa no cumplía. Y a pesar de eso, le dieron los contratos. Ya, se seguía contratando. Ok. Tengo una última pregunta en relación al Uber. ¿Qué posición van a tener ustedes en relación a los Uber? Sí, yo creo que no nos podemos oponer a la tecnología está incorporada dentro del plan maestro de movilidad. Lo que hay que hacer es reordenar todo este tema y formalizar este proyecto. Yo creo que es un proyecto muy bueno y que puede mejorar todas las condiciones de movilidad dentro del país. Muchísimas gracias, Romeo. Creo que tocamos muchos temas y faltan un montón de temas más que tocar porque es un ministerio muy amplio que tiene temáticas que interesan directamente a la gente. Así que te agradezco mucho, suerte en tu trabajo. Esperamos seguirte entrevistando para ir viendo, digamos, la evolución del trabajo del Ministerio de Obras Públicas. No, gracias Nacho por la invitación y gracias a toda la población que nos escuchó y que nos vio desde sus casas. Nosotros les reiteramos dentro del ministerio que estamos trabajando para ustedes. Ustedes son nuestros jefes y todos los proyectos que hagamos van a ir en beneficio de la población. Eso se los aseguramos porque así nos los ha pedido el presidente. Muchísimas gracias, Romeo. Yo los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a tener un debate de los últimos temas políticos que hay en el país. Vamos a hablar de la partida de gasto reservado que se va a eliminar. Vamos a hablar de encuestas, vamos a hablar de presupuesto que ya viene luego, etcétera. Y todos estos temas serán tratados con tres analistas políticos. Carlos Araujo, estará también Marvin Aguilar y Roberto Rivera Ocampo. Los tres mañana a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.